Llegamos al estudio de una de las porciones más inquietantes de la Torá, la sección que comprende del capítulo 32 versículo 4 al capítulo 36 verso 43 del Sefer Bereshit, el libro del Génesis. Y esta parashá lleva por nombre Vaisklaj, que se traduce como y envió, de donde se toma la palabra Shaliach, que se traduce como apóstol y que significa enviado. Aunque todas las porciones de la Torá generan una serie de inquietudes, esta indiscutiblemente es de las que genera más interrogantes. ¿Por qué Jacob se quedó solo? ¿Por qué llega un varón a pelear con él? ¿Quién es ese varón y de dónde viene? ¿Y por qué pelea con Jacob? ¿Qué le hizo? ¿Por qué lo golpea en el nervio ciático? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese varón se quiere ir cuando está saliendo el sol, como si fuera un vampiro? ¿Por qué Jacob quiere la bendición de alguien que lo dejó lisiado? ¿Qué clase de bendición? ¿Es que te cambien de nombre? La narrativa de esta porción es tan intensa que este tipo de cuestionamientos se nos pasan por alto, y cuando reflexionamos en ellos, nos encontramos con más dudas que respuestas. Sin embargo, la Torá siempre revela todo. Dos temas centrales en Parashá Vaisklaj: el inminente encuentro entre Jacob y Esaú, y la pelea entre Jacob y un misterioso varón. Y es que esto nos enseña que antes de enfrentar una situación difícil, tenemos primero una lucha espiritual. Y esto sucede así, para darnos la oportunidad de definir cómo vamos a reaccionar ante esa situación difícil que debemos de enfrentar, para saber cómo debemos de actuar. Jacob no solo tenía que encarar a su hermano, que había jurado que lo iba a matar, antes tenía que medir su condición espiritual, y al mismo tiempo, se estaba enfrentando consigo mismo. En Shabbat Vaisklaj aprendemos que todo lo que vemos en las demás personas son reflejo de lo que nosotros mismos somos. Toda la oscuridad que vemos en los demás es un reflejo de nuestra propia oscuridad. Por eso, es muy peligroso juzgar sin Torá, porque lo que nos proyectan los demás es un espejo de lo que somos. Por eso, cuando crecemos espiritualmente, hay gente que se aleja de nosotros, porque solamente vamos a tener a nuestro alrededor gente que refleje lo que nosotros tenemos. Si tienes Torá, tienes luz, pues tienes espiritualidad, y la gente negativa se aleja de ti porque choca con tu luz. El cambio del nombre de Jacob por el nombre de Israel es muy importante y revelador. Veamos por qué. El nombre de Israel se escribe con las letras hebreas: Yud, que es la inicial de Yitzhak y Jacob; Shin, que es la inicial de Sara; Reish, que es la inicial de Raquel y Rebeca; Aleph, que es la inicial de Abraham; Lamed, que es la inicial de Lea. Entonces, como podemos ver, en el nombre de Israel está concentrada toda la energía espiritual de los patriarcas. Por eso, Israel es espiritualmente perfecto, y por eso mismo es que solo Israel es el único capacitado para poder enfrentar todas las fuerzas negativas de Esaú, que es Edom, y que es Roma. Como lo mencionamos en un shiur anterior, el nombre de Jacob hace referencia al talón, y en el inicio de la creación hay una sentencia, cuando Dios le declara a la serpiente lo siguiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer en el calcañar, que es el talón. Esto significa que el ataque del Satán será en contra de Jacob, y esta sentencia va desde el principio hasta el final de los tiempos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Jacob ya no es Jacob, ahora es Israel. La palabra Israel tiene su raíz en el término roski, que significa a la cabeza. Esto nos enseña también que cuando crecemos espiritualmente, el diablo se va a manifestar, pero ya no podrá agredirnos, atacarnos o violentarnos. La pelea entre Jacob y aquel varón misterioso, que resulta ser el ángel de Dios, nos enseña que, cuando aprovechamos una dificultad para crecer espiritualmente, estamos tomando energía divina, o sea, la luz de Dios. Las dificultades son oportunidades que tenemos para extraer la luz del cielo que necesitamos para nuestra transformación. Cuando comprendemos que la solución a nuestras dificultades está en el crecimiento espiritual y trabajando en ello, logramos un estado tan sublime que incluso Dios pone ángeles a nuestro servicio y todo se arregla. Veamos el crecimiento espiritual de Jacob. Génesis 32:22. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. La palabra Jaboc, en hebreo Yabok, tiene un valor numérico de 112.
La palabra Elohim, con la que se nombra a Dios, tiene una gematría de 86, y el tetragramatón, que es el nombre divino de Dios, tiene un valor de 26. Sumando 86 más 26, también da 112. Aquí vemos cómo Jacob pasa de una relación con Elohim a una relación con Yud-Hei, Bab-Hei. Y esto lo podemos confirmar cuando más adelante, en el Éxodo Dios dice, yo soy el que soy, Yud-Hei, Bab-Hei, tu Señor. Esta frase también tiene el valor numérico de 112. Es decir, Jacob pasó de una relación convencional, general y tradicional, a una relación íntima y personal con Dios. Génesis 32, 24 al 30. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Es en ese pasaje oscuro y solitario, donde estando a solas, Dios consuma su amor por Jacob, tomándolo para sí, y lo transforma en Israel. Cada Shabbat, en el estudio de la Torá, dejamos a un lado los afanes de la vida cotidiana y nos concentramos en nuestro crecimiento espiritual, y entonces suceden dos cosas. Tomamos de la misma energía divina que recibió Jacob aquella noche. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Y Dios nos hace suyos, nos toma como su especial tesoro. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por eso, en Shabbat Paisklaj aprendemos que, para enfrentar con éxito cualquier situación, debemos de enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual, dominar nuestros impulsos, nuestro criterio, y nuestros propios juicios. La pelea entre Jacob y el ángel de Dios, desde luego que no fue una lucha física, cuerpo a cuerpo, se trata de una discusión en la que Jacob expresa todos sus miedos y lo aterrado que estaba por enfrentar a Esaú, y el ángel del Señor busca inyectarle fe. Pero Jacob termina convenciendo al ángel de Adonai, al grado que este ángel se dispuso a ser él quien fuera a enfrentar a Esaú. Por eso dice, déjame porque ya raya el sol. Es decir, Esaú ya venía en camino, era hora de salirle al paso, y la sinceridad con la que Jacob expuso su miedo, conmovió al ángel de Dios, quien estaba dispuesto a ir en lugar de Jacob y plantarle cara al terrible Esaú. Entonces, la clave para que Dios salga en tu defensa, es que lo convenzas de la sinceridad y honestidad de tu vida espiritual. Pero entonces, si la pelea entre Jacob y aquel varón fue una discusión verbal, ¿qué fue lo que aquel personaje le decía a Jacob? ¿Cuáles fueron las palabras de aquel ser? ¿Qué le podrían dar consuelo a Jacob? ¿Y cómo las palabras de aquel ángel pueden impactar nuestras vidas hoy en día? Hay una serie de hechos que conforman nuestra vida en un momento determinado, aunque esos hechos sean independientes entre sí, en conjunto, forman la historia de nuestra vida, y esas son las partes perfectas, que nos fortalecen para enfrentar las adversidades. Porque esas partes positivas de nuestra vida, no solo nos recuerdan nuestras capacidades y talentos, sino que, además, nos muestran cómo Dios estuvo presente en cada momento de esta vida nuestra. En las dificultades, solo vemos nuestras carencias, solo vemos la falta de elementos externos, que pensamos son los que nos van a servir para resolver la dificultad, y al no tenerlos, nos agobiamos. Lo que aquel varón le explicaba a Jacob es que todo lo que abarca nuestra vida es exactamente lo que necesitamos, porque nuestra vida, cada día, se van formando de los elementos físicos y espirituales que nos hacen falta. Cuando caminamos en la fe, guardando Torá, todo lo que vivimos es lo que necesitamos para cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Aquel varón le recordó a Jacob los momentos de su infancia, el tiempo en que estudió con Melquisedec.
La promesa de Dios, la manera como Dios lo prosperó en la casa de Labán, y la promesa dada a Abraham e Isaac. Y al final, para demostrarle la valía de todo, el varón aquel se ofrece a ir él a enfrentar a Esaú. Entonces, la historia de nuestra vida es la conformación del plan de Dios para nosotros. La Torá es la herramienta que necesitamos para enfrentar la adversidad. No necesitamos elementos externos que no tenemos. Lo que necesitamos es poder ver a Dios en nuestra historia y tomar la Torá. Sabemos que el ángel de Dios le habló a Jacob de todas las veces en que Jacob enfrentó dificultades, y como Dios estaba ahí con él, y es que de eso se trata. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es el testamento del Mesías, pues en él detalla todo lo que hizo para renovar el pacto, y que este pacto siga vigente. Con los caminantes de Emaús, el Señor hace exactamente lo mismo. Les recuerda todo lo que las Escrituras decían de Él, desde Moisés hasta los profetas. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Ese es el motivo por el cual la Biblia existe, y está conformada en su mayoría con la historia del pueblo escogido, y Pablo lo revela así. 1 Corintios 10, 11, 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, el mandamiento es, las palabras de este libro, las repetirás a tus hijos. Por eso también, cuando Dios se revela a su pueblo en el Sinaí, no aparece haciendo promesas, sino que lo primero que hace es recordar lo que ya hizo. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y por eso, a la gente que quería seguir al Mesías, éste les daba una comisión. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Pedro en Pentecostés, Pablo en sus viajes, y cada apóstol y discípulo en sus ministerios, siempre, la fórmula fue la misma, hablar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por su pueblo. Esto mismo aplica hoy en día para nuestra vida, recordar cada día lo que Dios ha hecho por nosotros, pues cada momento de nuestra vida es una manifestación de la presencia de Dios llevándonos a cumplir el plan que Él tiene para nosotros. De esto habló aquel varón aquella noche con Jacob. Ya para terminar, la palabra Vaisklaj, que le da título a esta porción, significa y envió. Este término tiene un sentido muy poderoso en la Biblia, y en esta parashá nos habla del desapego a las cosas y a las personas. Pues aquí nos narra el encuentro entre dos personas con carácter totalmente opuesto. Pero es importante ver que, en un sentido profundo, que se trata del encuentro de las energías que cada uno representa. Se trata pues de un choque de energías existentes, que todos experimentamos cada día. Jacob representa la luz, la parte de nuestra alma que busca el crecimiento espiritual. Esaú representa el lado oscuro de nuestro ser, el aspecto del alma al que no le interesa lo espiritual. Esta parashá es el pináculo de ese choque de energías, y en medio de ese choque surge la palabra de Dios y su promesa. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar este nivel de protección? Al entender y estar consciente de la batalla espiritual y física que atravesamos cada día, pero sobre todo al darnos cuenta que, por nuestras propias fuerzas y con nuestro propio criterio, no podemos ganar esta batalla y que necesitamos de ayuda divina. Y si buscamos esta ayuda en la Torá, es ahí y solo ahí cuando Dios envía a sus ángeles para ayudarnos. Y la Biblia nos da testimonio de esto. El Mesías mismo enfrentó las tentaciones del diablo, citando la Torá, y el diablo huyó, y vinieron ángeles a atender al Hijo de Dios. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel, quien buscaba en las Escrituras el cumplimiento de la profecía sobre el fin del exilio en Babilonia, y Dios envió ángeles para que le hablaran. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
También los discípulos dan testimonio de la ayuda de los ángeles. Hechos 12, 5 al 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. En todas las épocas de la historia bíblica hay este tipo de testimonios. Primera de Reyes 19, 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Este es uno de los grandes regalos que Dios nos da en Shabbat Vaisklag. Por estudiar esta parashá, saber que podemos contar con la ayuda de los ángeles del cielo. Jacob era un hombre estudiado en la Torá, pero con una condición especial que le dificultaba comprender cómo aplicar el conocimiento, y Dios le puso ángeles para que lo cuidaran. Pedro, por ejemplo, era un hombre del vulgo, poco letrado, más apegado a las tradiciones que al estudio, pero que buscaba hacer las cosas siempre para agradar a Dios, y por eso, en sus caídas, llegaban ángeles a ayudarlo. Esto nos da una lección importante: los ángeles no vienen a ayudar por voluntad propia, estos se manifiestan únicamente cuando una persona anhela hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, y no logra entender cómo hacerlo, entonces los ángeles se manifiestan para ayudarle a esa persona. Pero es muy importante entender que, en toda situación adversa, la Torá nos instruye en qué hacer y cómo hacerle. Y es cuando tenemos esto claro, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, entonces se presentan los ángeles, para asistirnos y ayudarnos. Hechos 8, 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, no se trata de invocar a los ángeles, se trata de buscar todo en las Escrituras, y cuando hemos entendido que la respuesta está en la Torá, pero no sabemos cómo llevarla a cabo, ahí vienen los ángeles para asistirnos, ayudarnos y cuidarnos. Toda la clave está en buscar la instrucción en la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia.